Buenos días a México, buenos días a quienes están siguiendo este programa en vivo desde internet en cualquier parte del mundo. Gracias a quienes están aquí y que llegan directamente a www.aristeguinoticias.com. Buenos saludos, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Gracias a quienes atienden esta alerta inicial en Facebook Live y en Periscope. Gracias en estos primeros minutos donde compartimos la primera parte de nuestro resumen de noticias con lo más importante al momento. Así que esto es lo que le presentamos y algunos de los temas que estaremos abordando más ampliamente esta mañana. En este jueves 16 de agosto, estamos en 2018, le informo que México y Estados Unidos anunciaron un plan conjunto. México y Estados Unidos en Chicago anunciaron un plan conjunto para combatir a cárteles de la droga. En conferencia de prensa, representantes de la PGR y de la Agencia de Estados Unidos para el Control de Drogas, la DEA, informaron que se designará a un equipo de trabajo para frenar el flujo ilegal de drogas a nuestro país, a la Unión Americana, de drogas de México hacia la Unión Americana. Pues no se ve todos los días que el gobierno de México vaya a territorio estadounidense, como fue el caso anunciar esto en Chicago. Habla Anthony Williams, jefe de operaciones de la DEA, y Felipe de Jesús Vázquez, titular de la Subprocuraduría especializada en investigación de delitos federales de la PGR. El único propósito de los cárteles es el dinero. Desestabilizamos su estructura de poder, quitándole sus ganancias y su capacidad de obtener algún beneficio. Les quitamos su influencia y su autoridad y control de nuestros vecindarios. México y Estados Unidos tienen retos que enfrentamos juntos. Por nuestra parte, no tengan duda que trabajaremos con la fuerza e inteligencia de nuestras instituciones para que de manera conjunta con las autoridades de la Unión Americana podamos investigar, judicializar y así romper la cadena de valor. Pues anuncio de México y de Estados Unidos en Chicago sobre este tema. Así que bueno, pues hablaremos de hablar más ampliamente del asunto. También de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador recibió ayer el dictamen técnico, el dictamen técnico sobre la viabilidad de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Se esperaba que hoy mismo se diera a conocer información acerca de este tema, pero bueno, pues recibieron informaciones adicionales que han hecho que se posponga este anuncio que se esperaba el día de hoy y será mañana cuando se den los detalles a la prensa y a la sociedad mexicana. Javier Jiménez Espriu, el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, adelantó que el documento contiene el análisis técnico de las 3 opciones que existen para ese nuevo aeropuerto para México. Recibimos una información que nos obliga a hacer un replanteamiento. Entonces el licenciado López Obrador nos ha instruido a que revisemos el documento que traje con esta información, que mañana mismo se lo entreguemos. Se trata de cuestión aeronáutica y se trata de asuntos de seguridad aérea. Entonces vamos a revisar el documento. Mañana mismo estará la revisión. Ayer Andrés Manuel López Obrador se reunió con rectores de las 191 universidades más grandes e importantes de México ante la NUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Hizo un llamado a los rectores, a los directores de educación superior a que no sean un factor de exclusión. Enfatizó que se debe buscar el equilibrio entre calidad y cobertura. El rector de la UNAM, Enrique Graue, informó que en el encuentro le solicitó que el presupuesto para las instituciones crezca hasta un 4% en 2019. Conversé con el presidente electo y él me comentó que la universidad tendría suficiente y yo le pedí que creciéramos un poco más. Por supuesto, todavía estamos en el proceso. Pero veo la mejor disposición por parte del presidente electo
para que haya un presupuesto suficiente para seguir nuestras funciones sustantivas y crecer. Pues yo que esperaría un 3-4% de crecimiento. Antes, López Obrador desayunó con los senadores electos de la coalición Juntos Haremos Historia. Ahí, quien va a ser el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, anunció un recorte de hasta un 30% en el presupuesto de la Cámara. Proponemos disminuir el presupuesto del Poder Legislativo de la Cámara de Senadores en un 30%. El presupuesto actual que los órganos de dirección del Senado han planteado ya a la Secretaría de Hacienda es de 5.200 millones de pesos. Pero nosotros creemos que aplicando una política de austeridad profunda podríamos disminuir más de 1.500 millones de pesos. Y así queremos plantearlo al próximo secretario de Hacienda. López Obrador refrendó su compromiso con la división de poderes, por cierto, ayer mismo. Va a haber, en realidad, un auténtico Estado de Derecho. Va a haber independencia, autonomía en los poderes, división y equilibrio de poderes. No va a ser el Ejecutivo el poder de los poderes. Alfonso Durazo, el próximo secretario de Seguridad Pública de México, descartó la creación de una Guardia Nacional. Dice que hay otras prioridades y adelantó que habrá un cambio en la estrategia de seguridad. Ya no se buscará solo la captura de líderes del crimen organizado, sino que se atacará sus finanzas. Ese es el tema, el circuito de las finanzas del negocio criminal. Bueno, esto dijo Durazo. Para nosotros es más importante perseguir el dinero del narcotráfico que a los propios narcotraficantes, porque lo que da capacidad de operación al narcotráfico no son los liderazgos, es precisamente el recurso financiero que da capacidad precisamente para corromper y para operar. Y un tema de primera importancia, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la declaratoria de constitucionalidad del decreto por el que se elimina el pase automático de Procurador General de la República a Fiscal General. A ver si tenemos a Alfredo Lecona, que vamos a hablar con él precisamente sobre este tema. Y bueno, pues le daremos los detalles y el análisis del tema, pero por lo pronto en este recuento le voy adelantando que se emitió ya la declaratoria de constitucionalidad de este decreto que elimina el pase automático de Procurador General de la República a Fiscal de la Nación. Esto después de la aprobación de 17 congresos estatales. Habla el presidente del Senado, Ernesto Cordero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declara aprobado el decreto por el que se reforma el artículo 16º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral. A nombre de la Comisión Permanente me permito manifestar reconocimiento por la reforma aprobada, que representa un paso significativo de los trabajos de las cámaras del Congreso de la Unión y de las legislaturas de las entidades federativas. Y bueno, sobre este tema retomamos el hilo de las cosas con Alfredo Lecona, que forma parte de este colectivo #Fiscalía que Sirva. Y bueno, pues, ¿qué significa esto? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué dicen ustedes como colectivo sobre este tema que han batallado en serio? Buenos días, Alfredo, bienvenido. ¿Cómo estás? Carmen, muy buenos días. Muy contento de saludarte. Igualmente, ¿cómo estás? ¿Y qué me dices de esto? Pues es un paso importante, o sea, esta es una batalla que como bien dices ya tiene mucho tiempo y que hemos dado desde hace 2 años por lo menos, que se envió la iniciativa, casi 2 años que se envió la iniciativa el mismo presidente de la República para eliminar esto que causaba tanta molestia, que era el pase automático, ¿no? O sea, pero ya en el contexto de lo que está sucediendo en el proceso de construcción de la Fiscalía y
y toda esta intención que ha manifestado Andrés Manuel López Obrador de acordar el nombramiento del fiscal vía una terna, pues ya nada más es un pasito, pues sí que se tenía que dar, pero que no es suficiente para construir una fiscalía verdaderamente autónoma, eficaz e independiente. Hay muchos problemas que hay que arreglar de la reforma constitucional que viene del Pacto por México, que esta parte del pase automático solamente es una de ellas, y hay que concentrarnos en temas como el pase automático mismo de todo el personal que todavía subsiste. O sea, nadie quisiera ver cómo las mafias enquistadas en la PGR se transfirieran a la Fiscalía General de la República, entre tantos otros temas en los cuales estamos trabajando en esta mesa que ya se instaló y que hemos hablado en tu programa, a tu auditorio, con el equipo de transición del próximo gobierno. Por lo pronto, un tema importante, ciertamente no el único, pero ya se habían tardado muchísimo y ya en este nuevo contexto era insostenible mantener pues esta prolongada espera para declarar precisamente fuera del marco legal este pase automático que al final de cuentas lo colaron en la ley, o sea, toda una reforma y se cuela una cosa de esta naturaleza y bueno, pues tuvieron que suceder cosas importantes. Vino una delegación muy notable de expertos internacionales y de representantes internacionales que le estaban planteando al Estado mexicano a ver qué cosa es esto, ¿no? En pocas palabras. Sí, y recordemos la operación política que había detrás de todo esto. O sea, finalmente, si no se concretó el pase automático, mucha gente dice que el pase automático venía con Cervantes, ¿no? Que fue cuando salió el tema, cuando realmente se empezó a... Con Raúl Cervantes, sí, exacto, por eso lo de fiscal carnal. Exacto, con él sacó el tema del fiscal carnal, pero el verdadero fiscal carnal, tenemos que recordar que era Jesús Murillo Caram, porque esta reforma data de 2013-2014, en el marco de la reforma político-electoral, que insertaron esta cosita entre otras tantas. Entonces, la verdad es que el primer fiscal general por 9 años que pretendía tener este gobierno, pues era el procurador que estaba en ese momento al frente de la PGR, que era Jesús Murillo Caram. Entonces, pues, supimos, todos sabemos, no es necesario explicar qué es lo que pasó con Murillo Caram y qué pasó con Arely Gómez y qué pasó con Raúl Cervantes, a ver la complicación que hubo en esta operación política para mantener el control de la PGR, ahora nada más cambiándole la P por una F y convirtiéndole en una Fiscalía General de la República, pues que pues afortunadamente en este momento pues existe una oportunidad importante de verdaderamente construirla. Pues seguiremos de cerca este sin duda trascendente proceso, Alfredo Lecona, y bueno, pues gracias por esta primera opinión a bote pronto de lo que ayer se anunció, precisamente que es que la Comisión Permanente pues emitió ya la declaratoria de constitucionalidad de este decreto por el cual se elimina el pase automático de Procurador General de la República a Fiscal General. Así que seguiremos al habla, Alfredo Lecona, gracias por tomar la llamada esta mañana y buenos días. Al contrario, Carmen, un fuerte abrazo a ti y a tu vida. Igualmente, gracias por estar aquí esta mañana con este tema, así que seguiremos de cerca el proceso que está en curso. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó la detención de Julio César Olivas Torres, a quien le llaman el Sixto y a quien identifican como un generador principal de violencia en Chihuahua. Esto dijo el secretario. Fue detenido el día de hoy por la madrugada tras cumplimentar órdenes de cateo que fueron debidamente obsequiadas por juez en Ciudad Juárez, Chihuahua, Julio César N., identificado como uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno de la República que se trazaron al inicio de esta administración. En Quintana Roo, el secretario de Seguridad Pública de este estado, Rodolfo del Ángel, aceptó que el cártel Jalisco Nueva Generación ya opera en Cancún. El funcionario afirmó que se tienen identificadas otras 2 células delictivas dedicadas al trasiego de drogas y que la mayoría de las muertes violentas que se registran en Cancún tienen que ver con el tema del crimen organizado. Y bueno, pues le cuento que el INAI, interesante esto, de lo cual también hay que hablar más ampliamente, interesante esto, el INAI ordenó
a la PGR entregar los informes acerca del magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Por unanimidad de votos, la resolución fue aprobada con el argumento de que la sociedad obviamente tiene derecho a saber la verdad y si se realizó una investigación efectiva. Habla el comisionado del INAI, Carlos Bonín. Estamos convencidos de que la máxima publicidad y la transparencia en casos como el que hoy nos presenta impulsa el derecho a la verdad que tiene toda la sociedad a tener certeza de que se realizó una investigación efectiva y que consecuentemente se dio a conocer la verdad de los hechos de un homicidio que tanto lastimó a la vida democrática de nuestro país. Saber la verdad es un derecho imprescriptible e irrenunciable no solamente de las víctimas y sus familiares, sino también de la sociedad. Pues ahí está el tema Colosio, el asesinato de Colosio y las investigaciones en torno al asesinato de quien fuera candidato del PRI a la presidencia de la República, asesinado arteramente en Lomas Taurinas, Tijuana, en 1994. Miguel Ángel Mancera fijó la agenda legislativa de la bancada del PRD en el Senado, incrementar el salario mínimo y la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Esto luego de que se oficializara su nombramiento como coordinador del grupo parlamentario del PRD. Sería obvio comentar con ustedes que vamos a impulsar el salario mínimo, la mejora del salario mínimo en todo el país y por supuesto también a impulsar la desaparición de la CONASAMI, a fin de tener una nueva forma de poder evaluar correctamente el salario mínimo. Pues mire usted que también hay que detenernos ampliamente en nuestro portal aristeguinoticias.com. Está el informe de Coneval sobre el tema del ingreso laboral per cápita en 2018, que es menor al de hace una década. Es un informe tremendo porque al final de cuentas está señalando que la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria pasó de 40.1% en el segundo trimestre de 2017 a 38.5% en el segundo trimestre de 2018, debido en esta parte a una mejora en el ingreso laboral. Sin embargo, aún no se alcanza el nivel de 2008. El poder adquisitivo del ingreso laboral aumentó 3.1% entre el segundo trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018. La menor inflación de inicio de año ha ayudado a recuperar el poder adquisitivo del ingreso laboral en el segundo trimestre 2018. Sin embargo, el incremento que ha tenido la inflación recientemente es un tema al que se le debe prestar atención. En el último año, en 25 de 32 entidades federativas, disminuyó el porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral. Destacan los estudios de Querétaro, Michoacán y Guerrero. Respecto al primer trimestre de 2018, el poder adquisitivo del ingreso laboral se incrementó 1.8% y el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria se redujo de 39.1% a 38.5% en este periodo. Así que Coneval presenta esta información referente al índice de tendencia laboral de la pobreza al segundo trimestre 2018. Lluvias y granizo provocaron un caos al norte y poniente del Estado de México y parte de la capital. En Chimalhuacán, en La Paz, en Nezahualcóyotl, varios vehículos fueron arrastrados literalmente por la lluvia, por los ríos de lluvia. Es muy impresionante ver, ahí están los videos, como hojitas de papel, los vehículos, los coches, por la fuerza del agua que iba corriendo por las calles. Realmente una lluvia impresionante. En la Ciudad de México, la calzada Ignacio Zaragoza fue una de las más afectadas. Varias estaciones de la línea B del metro tuvieron que suspender el servicio. En total fueron 9 delegaciones las que registraron afectaciones por las precipitaciones con granizo que se registraron ayer por la tarde. No le digo más, si nos está viendo, si nos escucha ya le conté, y si nos está viendo le dejo estos segunditos más.
El mundo. Más de 200 periódicos y otras publicaciones se pronuncian en contra de las descalificaciones y ataques del presidente Donald Trump hacia la prensa. El diario The New York Times cuestionó que se tilde de noticias falsas las verdades que no gustan. Además, rechazaron que el mandatario se refiere a los periodistas como enemigos del pueblo. Estamos viendo una expresión muy poderosa, poco usual, digámoslo así, de la prensa en los Estados Unidos, señalando que cuando el presidente de una nación ataca a los medios, la democracia está en peligro. Esto es lo que dice The New York Times en esta edición impresa que, bueno, pues ha estado circulando, además de los 200 diarios que han, efectivamente respondido a la convocatoria que lanzó la semana pasada de Boston Globe para tomar una postura, para asumir una postura pública frente a esto que es insólito. Un presidente de los Estados Unidos que dice las cosas que dice y como las dice en contra de la prensa. Cuando algo se publica que no le gusta es una fake news, cuando algo se señala como una crítica a su gobierno, se trata de enemigos del pueblo. Está este planteamiento editorial muy importante. El periódico The New York Times dice: la prensa libre te necesita. El comité editorial, en este caso de este poderoso e influyente periódico The New York Times, dice: la prensa libre te necesita. Y ahí está un texto, una postura, 200 diarios en la Unión Americana con el foco puesto en el significado y alcance que tiene para el mundo libre, para la democracia, para la libertad de expresión, que un mandatario, en este caso Donald Trump, haya asumido una postura como la que tiene. Estamos hablando de un texto donde se señala que los calificativos en contra de la prensa se hacen extensivos y repercuten además a nivel mundial. Esto que pasa en Estados Unidos tiene efectos, ¿por qué no? Evidentemente en otras partes del mundo. Los editoriales de más de 200 diarios de todos tamaños, semanarios, diarios, periódicos de difusión nacional o local o regional, pues están manifestando en estas horas. El líder de nuestro país no debería facilitar que los dictadores hostiguen y silencien a los periodistas en lugares donde la libertad de prensa sigue siendo un sueño, publica The Sun Sentinel, de las comunidades en Florida, entre otras cosas. Así que muy interesante la postura de los medios estadounidenses, que no solamente ven hacia Estados Unidos y su democracia, sino también los efectos que causa a nivel internacional el asunto. Así que, cuando el presidente de una nación ataca a los medios, la democracia está en peligro. Es una de las frases más importantes que se pueden revisar en estos textos y editoriales que se presentan en estas últimas horas.